Para comprender la economía española del presente, primero debemos viajar al pasado, hacia los días de la peseta, la antigua moneda de España. Introducida en 1869, la peseta fue el emblema de una economía que se agitaba lentamente a partir de siglos de estancamiento y aislamiento. Este despertar fue fomentado en gran medida por la entrada de España en la Unión Europea, marcando un importante punto de inflexión en la historia económica del país. La Unión proporcionó a España acceso a mercados más grandes, tecnología mejorada e inversión extranjera, lo que impulsó enormemente la economía. El gobierno de España tiene encomendado gobernar los cambios económicos y el panorama inversor dentro de la nación. Es un delicado equilibrio entre fomentar el crecimiento económico, abordar las desigualdades, garantizar el bienestar social y rendir cuentas ante sus ciudadanos. En medio del progreso, España se encontró con la grave agitación económica conocida como la Gran Recesión. Impulsada por el colapso financiero mundial de 2008, España se vio significativamente afectada debido a su dependencia de los sectores inmobiliario y de la construcción. En un intento por redimir la asombrosa economía, España contrajo importantes deudas. Se trataba de deudas asumidas con la desesperada esperanza de impulsar el crecimiento económico y contrarrestar los efectos devastadores de la recesión. Sin embargo, resultó ser una pesada carga que el país tuvo que soportar durante años. Mientras el país trabajaba para aliviar la crisis económica generalizada, la tasa de crecimiento de su PIB sirvió como un sólido indicador de progresión. Desafortunadamente, las cifras contaban una sombría historia de disminución constante a medida que persistía la recesión. España no fue simplemente víctima de fuerzas económicas desafortunadas, había elementos dentro de la nación que contribuyeron a su crisis. Estos incluyeron decisiones de gestión deficientes, reformas de mercado insuficientes y casos frecuentes de corrupción política. En medio de la tormenta económica, medidas como mantener la inflación bajo control eran importantes para salvaguardar la estabilidad económica de la nación. España utilizó el índice de precios al consumidor, IPC, como criterio para tales medidas destinadas a gestionar las crisis económicas. A medida que exploramos los secretos perdidos de la economía española, es imposible pasar por alto el daño sufrido por la corrupción. La corrupción endémica no solo contaminó la imagen de la nación, sino que debilitó la economía al desviar recursos vitales. Si bien el IPC es un indicador útil de la inflación, el Producto Interno Bruto, PIB, mantiene el pulso de una economía. Encapsula el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras de un país, proporcionando información sobre su desempeño económico. Mientras España se esforzaba por recuperarse, recortó significativamente el gasto público para reducir la deuda, una medida vista por algunos como un programa de austeridad. La austeridad, sin embargo, desencadenó problemas, como la disminución del consumo, que corrían el riesgo de estancar el crecimiento económico. La estructura económica de España depende en gran medida del turismo, una industria crucial para la creación de empleo y los ingresos en moneda extranjera, y cuya participación en el PIB aumentó después de la Gran Recesión. A pesar de la deuda monumental, España nunca incumplió sus obligaciones, simbolizando un país con una inmensa resiliencia fiscal. La ayuda financiera de la Unión Europea impulsó el proceso de recuperación de España e infundió confianza en los mercados globales. La narrativa de la economía española subraya la importancia de equilibrar las aspiraciones de crecimiento y la prudencia financiera. Las lecciones aprendidas del pasado pueden conducir a España hacia un futuro marcado por un progreso económico sostenido y la estabilidad. Aunque los indicadores macroeconómicos muestran variaciones, España ha demostrado su capacidad de recuperación. A medida que avanza la nación, está poniendo cada vez más énfasis en la diversificación y la transformación digital. La economía española está entrelazada con su tejido social y cultural. Las innovaciones en tecnología y otros sectores están proporcionando un dinamismo renovado, impulsando a la nación hacia un futuro financiero más brillante. Dar forma a la economía española es un proceso continuo, entrelazado con las tendencias económicas globales y el viaje inimitable de una nación. La elaboración de su destino económico continúa, respaldada por la resiliencia, la reforma y la revitalización. La evolución de la economía española es un testimonio de la relación siempre cambiante del hombre con la riqueza, los recursos y la distribución del poder. La historia de la economía de España está lejos de terminar. Es una narrativa que habita en el pasado, se extiende a ambos lados del presente y llega al futuro. A medida que España navega a través de las complejidades del comercio internacional, la transformación digital y la demanda social, las lecciones extraídas de los desafíos pasados son cada vez más importantes para dar forma a su futuro prometedor.
A medida que profundizamos en el panorama económico de España, nos damos cuenta de que su narrativa es una combinación convincente de pruebas, tribulaciones y triunfos. España, tierra de diversificación y transformación, está labrando una trayectoria económica única al zarpar en las crestas de la modernización. En medio de recuperaciones inspiradoras y transformaciones conmovedoras, la economía española sigue enfrentándose a desafíos. Sin embargo, el espíritu decidido de la nación y la determinación de su pueblo proporcionan un camino constante hacia la regeneración económica y la progresión social. A lo largo de su trayectoria económica, España ha sido una vívida crónica de resiliencia, reforma y recuperación. Navegó por los peligros de su pasado y está dando forma a un futuro como un sólido centro económico en la Unión Europea. La economía española es muy parecida al propio país histórico, a veces tumultuosa, a veces resplandeciente, pero siempre avanzando. Es una saga de derribar viejas barreras y construir nuevos caminos hacia el crecimiento, reflejando los ritmos enérgicos de una nación vibrante. Los últimos capítulos de la saga de la economía española simbolizan una nación despertando a los potenciales de la prudencia fiscal y de las estrategias de crecimiento diversificadas. Al emprender el viaje hacia la sostenibilidad económica, España parece preparada para trazar una narrativa de crecimiento, bienestar y estabilidad. La economía española se encuentra en una encrucijada de posibilidades, con un pasado rico y un futuro prometedor. Con cada paso solemne hacia el progreso, España nos ofrece vislumbres de una narrativa plagada de resiliencia, recuperación y notable determinación. El renacimiento económico de España está indisolublemente ligado al comercio mundial, al avance tecnológico y a la búsqueda incesante de la diversificación económica. Cada capítulo del viaje económico de España desentraña ante nosotros un retrato de perseverancia, progreso y profunda transformación. Cerca del final de esta narrativa, nos maravillamos del espíritu inflexible y el poder transformador de la economía española. Es una historia convincente de resiliencia, renovación y el espíritu eterno de una nación que se fortalece cada otoño. El futuro económico de España se alinea con sus aspiraciones de transformación socioeconómica y desarrollo sostenible. Es un testimonio del descubrimiento y redescubrimiento por parte de la nación de caminos potenciales hacia el progreso, demostrando una vez más el alcance inconmensurable de las posibilidades humanas cuando se combina con un espíritu y una determinación inquebrantables. La historia de la economía española es una saga continua de crecimiento, transformación dinámica y una voluntad inquebrantable de cultivar un panorama financiero próspero y resiliente. Como especulamos en el horizonte del lienzo económico de España, contemplamos una vista envalentonada por el espíritu renovador, la búsqueda del progreso y la promesa de un futuro mejor. Incluso cuando terminamos esta narrativa, la saga de la economía española continúa, surgiendo cada segundo una nueva cara de resiliencia, progresión y bienestar económico. La economía española escucha no solo una recuperación exitosa de la crisis, sino también el nacimiento de un nuevo orden económico decidido.